Testigos de la resurrección, desafíos en la verificabilidad directa bajo un estándar legal. Al aplicar un estándar de evidencia riguroso, como el que se exigiría en un tribunal de justicia, la evidencia de los testigos de la resurrección de Jesucristo presenta desafíos significativos en términos de verificabilidad directa. Ausencia de registros autógrafos. Un punto crucial bajo un escrutinio legal es la ausencia de documentos originales, escritos y firmados por los propios testigos oculares de la resurrección, los apóstoles y otros discípulos. Lo que poseemos son los textos del Nuevo Testamento, cuya autoría directa en algunos casos es objeto de debate académico, y cuyos manuscritos más antiguos son copias realizadas décadas, e incluso siglos, después de los eventos que narran. En un juicio, la falta de estos, autógrafos, o documentos primarios de los testigos directos debilitaría significativamente la cadena de evidencia presentada. La fiabilidad de estos textos depende de la credibilidad de autores posteriores y de la fidelidad de la transmisión textual a lo largo del tiempo, procesos que inevitablemente introducen la posibilidad de errores, interpretaciones o incluso adiciones. Dependencia de testimonio indirecto y antiguo. La evidencia de la resurrección se basa fundamentalmente en relatos narrativos contenidos en los Evangelios, el libro de los Hechos y las cartas de los apóstoles. Estos documentos, aunque considerados sagrados por la fe cristiana, constituyen un testimonio indirecto en un sentido legal estricto, ya que no son las declaraciones juradas o los registros contemporáneos de los testigos oculares originales. La verificación independiente de la identidad, la vida, la coherencia y la credibilidad de estos testigos se apoya en la aceptación de la historicidad y la fiabilidad de estos textos antiguos, cuya interpretación a menudo requiere un profundo conocimiento del contexto histórico, cultural y religioso del primer siglo. En un juicio, la dependencia de documentos tan antiguos y cuya conexión directa con los testigos originales es inferencial podría ser considerada menos convincente que testimonios contemporáneos y verificables. Contexto histórico y cultural como filtro. La comprensión y evaluación de los relatos de la resurrección están intrínsecamente ligadas a la interpretación del contexto histórico y cultural en el que fueron escritos. Las cosmovisiones, las expectativas mesiánicas y las formas de comunicación del siglo I influyen en cómo se leen y se entienden estos textos. En un entorno legal, donde la evidencia debe ser lo más objetiva y libre de interpretaciones culturales dependientes, esta contextualización podría ser vista como una capa adicional de complejidad que dificulta la verificación directa de los hechos alegados por los testigos originales. Ahora, contrastemos esta situación con la evidencia disponible para los testigos del Libro de Mormón bajo el mismo estándar legal. Testigos del Libro de Mormón, una verificabilidad tangible y reciente. Los testimonios de los 3 testigos, Oliver Cowdery, David Whitmer, Martin Harris, y los 8 testigos del Libro de Mormón presentan características de verificabilidad que los harían potencialmente más valideros bajo un estricto escrutinio legal. Documentos autógrafos y contemporáneos. A diferencia de la ausencia de registros originales de los testigos de la resurrección, el Libro de Mormón incluye testimonios escritos y firmados por los 3 y los 8 testigos. Estos documentos son contemporáneos a la publicación del libro en 1830, el momento en que afirmaron haber tenido sus experiencias. En un juicio, estos documentos originales serían considerados evidencia primaria directa de las declaraciones de los testigos en el momento de los hechos. La presencia de sus firmas permitiría análisis de autenticidad. Testigos secundarios y corroboración reciente. Existe una cantidad significativa de evidencia secundaria que respalda la veracidad de estos testigos. Numerosas personas que conocieron a los 3 y los 8 testigos registraron sus interacciones y sus reiteradas afirmaciones sobre haber visto las planchas. Estos testimonios se encuentran en cartas, diarios, entrevistas en periódicos y otros documentos históricos accesibles y verificables. Esta cadena de testigos de los testigos, muchos de los cuales no eran miembros de la Iglesia Sud, proporciona una corroboración relativamente reciente y externa de la consistencia de las declaraciones de los testigos primarios. Consistencia bajo presión y adversidad. El hecho de que ninguno de los 3 testigos negara formalmente su testimonio de haber visto las planchas, incluso cuando se distanciaron de José Smith y de la Iglesia, es un punto crucial para su credibilidad legal. Mantener un testimonio bajo circunstancias adversas se considera en un juicio como un fuerte indicio de sinceridad y convicción. Conclusión bajo un estándar legal. Bajo un estricto estándar de evidencia comprobable, la evidencia de los testigos del Libro de Mormón presenta ventajas significativas en términos de verificabilidad directa y reciente en comparación con la evidencia de los testigos de la resurrección. La existencia de documentos autógrafos contemporáneos y la corroboración de testigos secundarios verificables en registros históricos accesibles ofrecerían a un jurado una base más tangible y directamente verificable para evaluar la credibilidad de su testimonio.
Mientras que la fe sostiene la veracidad de los relatos bíblicos de la resurrección, la naturaleza de la evidencia histórica disponible para los testigos del Libro de Mormón se alinea más estrechamente con los estándares de evidencia directa y verificable que se esperarían en un proceso legal moderno. Es crucial enfatizar que este análisis comparativo bajo un estándar de evidencia legal no tiene como objetivo negar la creencia en la resurrección de Jesucristo, una doctrina central de la fe cristiana y profundamente arraigada en el corazón de los santos de los últimos días. Más bien, su propósito es arrojar luz sobre la naturaleza de la evidencia disponible para ambos eventos trascendentales y, al hacerlo, otorgar un mayor valor y reconocimiento al Libro de Mormón como un registro histórico respaldado por una evidencia testimonial tangible y verificable según los estándares legales modernos. Resulta paradójico que el mundo, en general, pueda encontrar más cómodo depositar su fe en un evento histórico como la resurrección, cuya evidencia directa y contemporánea carece de las características de verificabilidad que exigiría un tribunal de justicia actual, mientras que simultáneamente rechaza el Libro de Mormón, un registro que sí presenta testimonios directos y corroborados por evidencia secundaria reciente y accesible, elementos que serían mucho más propensos a ser aceptados en términos legales. Y la ironía se profundiza al recordar que el mismo Libro de Mormón, cuya historicidad y autenticidad están respaldadas por esta sólida base testimonial, también testifica de manera inequívoca la realidad de la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, para los santos de los últimos días, el Libro de Mormón no solo se erige como un registro con un fuerte respaldo evidencial, sino que también sirve como un testigo adicional y poderoso del evento central de la fe cristiana, la gloriosa resurrección del Salvador. En este día especial de la resurrección, es significativo destacar la firmeza de los testigos de este evento trascendental, especialmente desde la perspectiva de los santos de los últimos días. Aquí te presento esas evidencias adicionales que fortalecen la credibilidad del relato bíblico de la resurrección. La firmeza inquebrantable de los apóstoles. Los apóstoles fueron testigos oculares directos de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Su testimonio no fue dado a la ligera, fue sellado con sus propias vidas. Estuvieron dispuestos a enfrentar persecución implacable, indescriptible sufrimiento e incluso la muerte como mártires por proclamar con convicción inquebrantable que habían visto al Señor resucitado. Su asombrosa transformación de hombres temerosos y dispersos en la oscuridad de la crucifixión a valientes y decididos predicadores del Evangelio, desafiando imperios y tradiciones, es un poderoso testimonio de la profunda convicción que anidaba en sus corazones sobre la realidad palpable de la resurrección. Este cambio radical en sus vidas, impulsado por un encuentro personal con el Cristo viviente, y su disposición a sacrificarlo todo por esa verdad, sugiere fuertemente que su experiencia no fue una mera ilusión, sino un encuentro genuino y transformador con su Redentor resucitado. Aunque las evidencias físicas autógrafas de estos testigos en la Biblia no se conservan actualmente, la fuerza de su testimonio, transmitido a través de las Escrituras, resuena a través de los siglos. Y en contraste a esta ausencia de registros originales, tenemos otras evidencias poderosas que confirman la realidad de la resurrección. El testimonio específico de Oliver Cowdery. Oliver Cowdery se erige como uno de los pilares fundacionales de la restauración y un testigo primordial de sus eventos sagrados. Su testimonio de haber visto al Señor resucitado no fue un mero susurro en un momento de exaltación espiritual pasajera. Fue una convicción profunda y perdurable que trascendió las vicisitudes de su relación con José Smith y la Iglesia. Incluso durante un periodo prolongado de distanciamiento, marcado por tensiones y desacuerdos significativos, Oliver Cowdery nunca vaciló ni negó su testimonio fundamental de la realidad tangible de las visiones y las manifestaciones divinas que experimentó junto a José Smith, incluyendo su encuentro personal con el Cristo resucitado. Su coherencia inquebrantable a lo largo del tiempo, incluso en la amargura de la adversidad y la oposición, añade un peso extraordinario a su credibilidad como testigo veraz de la realidad del Salvador resucitado. El apoyo de la traducción inspirada de la Biblia, TJS, para los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la traducción inspirada de la Biblia realizada bajo la dirección profética de José Smith constituye una evidencia adicional de gran significado. Aunque la TJS tuvo como propósito restaurar verdades bíblicas claras y preciosas que se habían perdido o corrompido a lo largo de la historia textual, es notable que no eliminó ni contradijo los relatos centrales y fundamentales de la resurrección de Jesucristo tal como se presentan en el canon bíblico. De hecho, en numerosos pasajes, la TJS aporta claridad adicional y enfatiza aún más la importancia trascendental de la resurrección como el fundamento mismo de la fe cristiana y la piedra angular del plan de redención. El hecho de que una obra de restauración divina no negara sino que preservara y clarificara estos relatos bíblicos se considera un poderoso apoyo a su validez esencial dentro de la doctrina y la fe de los santos de los últimos días.
El testimonio directo de Jesucristo en el Templo de Kirtland, Doctrina y Convenios sección 110, un evento de importancia trascendental en la historia sagrada de la restauración es la gloriosa aparición del Señor Jesucristo mismo a José Smith y Oliver Cowdery en la santidad del Templo de Kirtland el 3 de abril de 1836. En esta manifestación divina, el propio Salvador resucitado declaró con autoridad su identidad eterna y su estado glorificado después de vencer a la muerte. Las Sagradas Escrituras registran sus palabras inmortales. Yo soy el primero y el postrero, soy el que vive, soy el que fue muerto, soy vuestro abogado con el Padre, Doctrina y Convenios 110 en 4. Esta declaración directa y personal del Señor resucitado a los profetas elegidos de la restauración constituye una evidencia irrefutable y autoritativa para los santos de los últimos días de que Jesucristo vive después de su crucifixión y su triunfante resurrección. Es un testimonio de primera mano del Hijo de Dios glorificado. El testimonio de José Smith y Oliver Cowdery de que él vive, la experiencia en el templo de Kirtland fue mucho más que una audición de la voz divina. Tanto José Smith como Oliver Cowdery testificaron haber visto con sus propios ojos a Jesucristo resucitado, de pie ante ellos en su gloria exaltada. Su descripción del Señor, investido de poder y majestad, es un testimonio ocular adicional y directo de la realidad tangible de la resurrección. Llenos de asombro y reverencia, con convicción profunda y un testimonio sellado por la presencia divina, con voz potente, exclamaron al mundo, Él vive. Porque sus propios ojos contemplaron al Cordero de Dios resucitado, a la diestra del Padre, su rostro brillando más que el sol del mediodía, y supieron, con una certeza divina que trascendía toda duda terrenal, que la muerte había sido irrevocablemente vencida por su Redentor. Su disposición inquebrantable a vivir y, si fuera necesario, morir por este testimonio sagrado, junto con todas las demás verdades restauradas del Evangelio eterno, subraya la profundidad trascendental de su experiencia espiritual y la firmeza inamovible de su convicción de que el Salvador vive y reina. Conclusión. En este día sagrado en que celebramos con gozo la victoria culminante de Jesucristo sobre las cadenas de la muerte, encontramos consuelo y fortaleza al reflexionar sobre la firmeza inquebrantable de aquellos que fueron escogidos como testigos de su gloriosa resurrección. La valentía indomable de los apóstoles, dispuestos a enfrentar el máximo sacrificio por su testimonio, la coherencia inquebrantable de Oliver Cowdery en su testimonio personal del Cristo resucitado incluso en medio de la dificultad, el apoyo doctrinal de la traducción inspirada de la Biblia, y, de manera culminante, el testimonio directo y personal del Señor Jesucristo mismo a José Smith y Oliver Cowdery en el templo de Kirtland, quienes lo vieron y escucharon su voz, constituyen una base poderosa e irrefutable para nuestra fe perdurable en la resurrección. En este glorioso domingo de resurrección, elevemos nuestros corazones en gratitud por el sacrificio expiatorio infinito y la triunfante resurrección de nuestro amado Salvador, Jesucristo. Estos testimonios sagrados, transmitidos a través de fieles testigos a lo largo de las dispensaciones y reafirmados poderosamente por la obra magna de la restauración, nos aseguran que su victoria sobre la muerte es la promesa inquebrantable de nuestra propia resurrección y la gloriosa esperanza de la vida eterna. Redención.